Primero que a mí me encanta esa clase. Yo la verdad que no gustaba mucho de los temas de sesión parcial y cuando empecé a dar las clases extra de la facultad, empecé a gustar. No tenía mucha elección también, ¿no? Entonces, una de las clases que a mí más me gusta del sesión parcial es la clase de inmunodeficiencias. Tenemos esa clase de inmunodeficiencias esta semana y la semana que viene la de hipersensibilidad. Son clases casi que opuestas. Las inmunodeficiencias son deficiencias del sistema inmune, ya la hipersensibilidad es una respuesta exagerada del sistema inmune. Entonces, para los que están cursando PATO o ya cursaron, no tienen que rendir final, no sé, hay clases tanto de hipersensibilidad, creo que entra en inmunopatología, no sé, tanto en tanto clase de hipersensibilidad cuanto a la clase de las enfermedades autoinmunes. Es como si fuera todo un cuantito. Entonces tenemos las hipersensibilidades que veremos la semana que viene, que son generadas por una respuesta exagerada del sistema inmune. Y ahora tenemos las inmunodeficiencias, que son una disminución de la respuesta del sistema inmune, ¿sí? Entonces, esa clase es súper razonable, pero muchas cosas son de memoria. Entonces, por ejemplo, como saben que tenemos en la clase de mucosas, que teníamos las células de M y las características, que no tenía mucha explicación, sino que tenían que saber. Después, la IgA secretoria, que también tenían características que no tenían mucha opción, no tenían mucho cómo razonar todo, sino que eran características que tenían que saber. Acá pasa más o menos lo mismo, pero cada una de las inmunodeficiencias súper pueden razonar. Bien, yo la voy a hacer esa clase escribiendo, ¿sí? Porque quiero que logren entender cada una de las inmunodeficiencias y que sepan cómo diferenciarlas, que no quede de memoria, ¿sí? Sino que aprendan y después todo lo que, lo que hablar acá en clase les subiré con las diapos, ¿sí? Entonces, las inmunodeficiencias son deficiencias del sistema inmune. Tenemos las primarias y las secundarias. Las primarias y todas esas características toman, ¿sí? Cualquier una de esas características pueden preguntar en un choice. Entonces, son genéticas, suelen ser monogénicas. Eso significa que estaría mutado un único gen, ¿sí? Eso súper tomado. 80% se manifiestan antes de los 5 años de edad. Se da más que nada en nombres. ¿Por qué? Porque en general son ligadas al ex. Entonces, los hombres padecen de la infección, pero las mujeres son las que van a transmitir. ¿Sí? Por eso que la gran mayoría se da en hombres, porque son ligadas al cromosoma X y lo que pasa es que los hombres solamente tienen una X, ¿no? Entonces, otra característica súper tomada, siempre preguntan en los choices, es sobre la frecuencia, ¿sí? 0,01%. Una por cada 10.000 personas, ¿sí? Nacidos. Entonces, cuidado porque a veces ponen 1%, 0,1 y no, 0,01, ¿sí? Bien, y las secundarias son las que son ambientales, entonces pueden ser por drogas, desnutrición, quemaduras, puede ser por edad avanzada, puede ser por diabetes, puede ser por muchas alteraciones y tiene una alta frecuencia, ¿sí? Porque todo lo que es ambiental tenemos más chance de tener, ¿sí? Entonces, primarias son genéticas, 0,01% de la frecuencia y las secundarias son ambientales y tienen una alta frecuencia. Bien, ahora, hablando de todo lo que hablemos de ahora hasta que les diga es primaria, ¿sí? Cuando lleguemos a hablar algo de las secundarias que es poco tomado, si no me equivoco, en la cátedra 2 hay una clase solamente de HIV y esa sí es más tomada, pero en la cátedra 1 se toma HIV
una u otra pregunta en final y más que nada quieren que relacionen con las cosas de la ontogenia T, pero todo lo que les diga es primaria, ¿sí? La secundaria solo veremos algo de la infección por HIV, ¿bien? Entonces, tenemos las inmunodeficiencias de la inmunidad innata y de la adaptativa. Adaptativa de lejos las más tomadas, ¿sí? Y entonces tenemos... Ay, no sé por qué me está tapando la cámara. Ah, creo que la flechita estaba acá. Bien, entonces tenemos la inmunidad innata, una deficiencia de los fagocitos. ¿Cuáles son las células fagocíticas? Neutrófilo, macrófago y células dendríticas. Bien, principal, neutrófilos y macrófagos. Y tenemos deficiencia de los componentes del sistema de complemento. Y la inmunidad adaptativa tenemos las que son predominantes de anticuerpos, las que son combinadas y las que son síndromes bien definidos. Esas que están acá casi no se toman, ¿sí? Nunca vi ninguna pregunta que me acuerde ahora. Después me fijo en algunas de mis anotaciones, pero no suelen tomar. Las más tomadas son esas, predominantemente de anticuerpos, combinadas también, ¿sí? Y algo de innata, pero de lejos predominantemente de anticuerpos, ¿bien? Ese cuadrito lo saqué del seminario de la cátedra. No tienen que memorizar, son cosas súper razonables. Por ejemplo, ¿cómo actúan las bacterias? ¿Qué mecanismos influyen en las bacterias extracelulares, en virus? Por ejemplo, los linfocitos B, células de NK. Son todo lo que estuvimos viendo desde la primera clase, ¿sí? Entonces, les comenté que teníamos una inmunodeficiencia primaria y las inmunodeficiencias secundarias. Las inmunodeficiencias primarias son monogénicas, son genéticas, tienen una baja frecuencia y las inmunodeficiencias secundarias tienen alta incidencia, son ambientales. Hablando de las inmunodeficiencias primarias, lo que vamos a tener es las que son de la inmunidad innata y las que son de la inmunidad adaptativa. Primero empezaremos con las de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Las de la inmunidad adaptativa tenemos las que son predominantes de anticuerpos y las que son combinadas. Ahora, las que son predominantes de anticuerpos son 7, pero las tomadas, las explicadas son 4. Nunca, nunca, nunca vi ninguna de esas otras. Bien, no tuve tiempo para mirar el seminario esta semana, tampoco sé si las explica. Bien, esas otras 3. Entonces, las inmunodeficiencias de la inmunidad adaptativa, que son predominantemente de anticuerpos, tenemos 7, pero solamente vemos 4. Y son esas 4. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿quién me quiere contar qué es una inmunodeficiencia? ¿Qué es la inmunodeficiencia? ¿Qué son las inmunodeficiencias? Deficiencia del sistema inmune. Sí, clásico. Bien. ¿Por qué? Porque si le llegan a preguntar tanto en... Yo este no creo, pero en oral y no saben, o sea, el concepto, ya empezaremos mal. Entonces, inmunodeficiencias, deficiencias del sistema inmune. Bien, entonces el sistema inmune va a estar aumentado o disminuido la acción del sistema inmune. Disminuido. Disminuido. Bien. Tenemos las inmunodeficiencias primarias. Ahí la acepto a alguien. Tenemos las inmunodeficiencias primarias y las secundarias. ¿Cómo son las primarias? ¿Cuáles son las características? Son Genética. genéticas, De baja monogénicas, frecuencia. Genéticas de bajas frecuencias. ¿Son monogénicas, multigénicas o monogénicas? monogénicas, Monogénica. Bien. ¿Y las secundarias?
ambiental y de alta frecuencia. Esa clase también me gusta, creo que porque puedo escribir, puedo hacer los cuantitos que a mí me gusta, que ya me conocen, ya saben. Alta frecuencia. Para los que estuvieran llegando después, resumen, inmunodeficiencia, deficiencia del sistema inmune. Tenemos primarias y secundarias. Las primarias son monogénicas, tienen una baja frecuencia. 80% se manifiestan antes de los 5 años de edad, principalmente en hombres porque están ligadas normalmente al cromosoma X. Bien. Y las secundarias son ambientales y tienen altas frecuencias. A su vez, de las primarias teníamos las que son de la inmunidad innata y las que son de la inmunidad adaptativa. ¿Se acuerdan cuáles son las de la inmunidad innata? Perdón, de la inmunidad adaptativa, ¿cómo llamaban? ¿Cómo se clasificaban? En combinadas y predominantes de anticuerpo. Bien. Predominantes de anticuerpos. Ah, eso es en un 70%. Y pueden preguntar en los choices. Y las que son combinadas. Las que son predominantes de anticuerpos tenemos 7, pero solo son tomadas 4. Bien, y son súper importantes y pueden ser súper tomadas. Tanto en choice cuanto oral. Háblame de, ahora veremos bien los nombres. Háblame de la inmunodeficiencia predominante de anticuerpos tal. ¿Sí? Bien, no sé si está en el, no sé si subí en el drive ese cuadrito, pero es básicamente eso que tienen que saber. Bien, ese cuadrito. Entonces tienen que saber dónde es la inmunodeficiencia, qué gen afecta. Si suelen ser monogénicas, en general va a ser un gen. Bien, ¿cuál va a ser? Ah, genial. Entonces ya está en el drive ese cuadrito, ¿sí? Creo que para los de la clase en vivo, que aún no subí el material de inmunodeficiencia, no, pero así que terminemos, la subo. Bien. Entonces tenemos la deficiencia del sistema inmune. Tenemos que buscar, entender qué gen. El defecto, o sea, ¿qué ese gen va a causar? Si tenemos una mutación a ese nivel, ¿qué va a causar? Sí, la consecuencia que me genera y por ahí las manifestaciones clínicas. Bien, yo siempre escuché en inmunología que no se tomaba en clínica. Bien, pero yo cuando la agendí me tomaron la clínica de, creo que fue de la síndrome de hiper-IgM, si no me equivoco. No me acuerdo ahora, pero tomaron una clínica. Bien, entonces por ahí les explico cómo razonar algunas de las cosas, porque si llegan a preguntar, en Choice no creo, pero en oral puede pasar. Bien, entonces tenemos las de la inmunidad adaptativa primaria predominante de anticuerpo. Les comenté que tenemos 7 y que íbamos a estudiar 4. La primera se llama agama, globulinemia de Bruton, ¿sí? O del gen de la BTK. O Bruton. Antes de eso, haremos un repasito que nos va a servir muchísimo para entender todo. ¿Dónde se daba la ontogenia B? O sea, ¿cómo empezaba? ¿Qué era la ontogenia? El proceso de generación del BCR de los linfocitos B. Sí, me generaban los clones de linfocitos B. ¿Y dónde empezaba? En médula ósea. En médula ósea. Entonces pongo acá algo que salté que es muy importante. Agama globulinemia ligada
Alex o bruto. Bien. Entonces, teníamos la ontogenia B que empezaba en la médula ósea. ¿Por qué veremos ontogenia B ahora? ¿Qué relación tiene con esto de inmunodeficiencias? Porque se faz. Anticuerpos. Sim. Bien, porque estamos hablando de la deficiencia de anticuerpos, ¿sí? Entonces teníamos a nivel de la médula ósea los precursores de linfocitos B. Y del precursor de linfocitos B, ¿qué pasaba? ¿Iba para otro lado o seguía en médula ósea? ¿Se acuerdan? Otro linfótico. Perdón, no Sigue, les escuché. sigue en médula ósea hasta formar el BCR y después sale al vaso. ¿Y tenía estadios? Sí. B y pre-B. Bien, entonces la ontogenia B teníamos en médula ósea los precursores de linfocitos B que iban a pasar por el estadio pro-B, en donde teníamos un G arreglo de la cadena pesada. ¿Por qué G arreglo de la cadena pesada? Porque tenemos el receptor de linfocitos B, que es un BCR, que es una inmunoglobulina de superficie más un heterodímero alfa y beta más el coreceptor. ¿Cuál era el coreceptor de linfocitos B? CD19, 21 y 81. Bien. Entonces, esa inmunoglobulina tenía cadenas pesadas y cadenas livianas, ¿sí? Entonces, tenemos la ontogenia B en médula ósea, el estadio pro-B. Ese estadio pro-B lo que teníamos era el G arreglo de la cadena pesada. Después teníamos la cadena pesada más la liviana sustituta, que era el pre-BCR. Pasaba del estadio pro-B para el estadio pre-B, en donde teníamos el G arreglo de la cadena liviana. Pasada del G arreglo de la cadena liviana, ahora sí tenemos un BCR, ¿sí? Más allá de lo que tenemos la exclusión alélica, más allá de lo que tenemos de la edición del BCR, del reemplazo del fragmento VH, más allá de eso, que no va a entrar tanto para ahora, ¿sí? Tenemos esa secuencia de ontogenia B. Entonces, en médula ósea, un precursor B pasaba por el estadio pro-B, que arreglaba la cadena pesada, pasaba para el pre-B, se arreglaba la cadena liviana. Ahora lo que teníamos era un linfocito B inmaduro. Ese linfocito B inmaduro sufría la primera selección negativa. Si voy muy rápido me frenan, ¿sí? Eso es más que nada para repasar. Teníamos la primera selección negativa. Si no reconocía ninguna señal, ese B inmaduro lo que hacía era salir de la médula ósea e ir para el vaso. En el vaso pasaba del estadio B transicional 1 con la segunda selección negativa para el B transicional 2. Entonces, B transicional 1, B transicional 2, teníamos el splicing de IgD acá y la enzima BAF también. Pasado el B transicional 1, B transicional 2, ahora tenemos un linfocito B maduro. ¿Ese linfocito B maduro quedaba en el vaso? No, va al órgano linfático secundario. Bien.
Ese linfocito B maduro ahora va para un ganglio linfático o un órgano linfático secundario. ¿Qué pasaba en el órgano linfático secundario? Recibía la Sí, primera la señal. activación. Bien, teníamos la primera señal de activación. ¿Ven como les estuve comentando que todo el serum parcial es de integración? Que era cuando reconocía el antígeno. Y la segunda señal era tanto de las moléculas de coestimulación cuanto de la colaboración TB. ¿De qué clase de linfocitos B estamos hablando? B2. De la colaboración TB podría seguir dos caminos: migrar para los cordones medulares. Algo súper importante que no lo hablamos. Acá estamos en el folículo primario. Entonces, de ese folículo primario podrían migrar para los cordones medulares para que sean plasmoblastos y después plasmocitos. Vida media corta o larga en cordón medular. Corta. Corta. De vida media corta. ¿Y qué me iban a generar? Anticuerpos. Alta o baja afinidad. Baja Baja afinidad. afinidad. Baja. Bien. Y me generaban anticuerpos de baja afinidad. Bien. Y los que pasaban para un folículo secundario, teníamos el centroblasto, centrocitos, zona clara, zona oscura, todo lo que ya estuvimos viendo. Folículo secundario o centro germinal. Los que seguían proliferando de ahí pasaban por la hipermutación somática, por la segunda colaboración TB y por el cambio de isotipo. De ese proceso que teníamos, generaban plasmoblastos que emigraban para la médula ósea, generando plasmocitos de vida media larga y anticuerpos de alta afinidad. Y también me generaban linfocitos B de memoria. ¿Se acuerdan que todo eso vimos ayer también en vacunas? Plasmoblastos generaba plasmocitos de vida media larga, anticuerpos de alta afinidad, linfocitos B de memoria. ¿Alguna Sí. duda de la ontogenia B? Porque hice súper rápido, o sea, como un repaso general. ¿Alguien no se acuerda de algún paso? ¿Quiere que yo vuelva a explicar? ¿O todos entendieron todos y todo y seguirán? Me pueden decir, sí, no tengan vergüenza. No, ya se entendió. Bien. Pero una pregunta, ¿puedes hablar un poco del cambio de patrones que hay ahí? Tipo, Sí. de linfocitos T y B, porque hay un Sí. cambio, ¿no? Bien, entonces tenemos todo el proceso de ontogenia en médula ósea, pasa al vaso, va para órgano linfático secundario y van a estar, perdón, esos linfocitos B que ingresen en el órgano linfático secundario van, a ver qué color pongo, van a ingresar por sangre en la zona folicular. Ahora, lo que pasa es que vamos a tener también los linfocitos T que también van a ingresar en el órgano linfático secundario. Ya sé, pongo acá, así queda mejor.
Tenemos también linfocitos T que ingresen en el órgano linfático secundario también por sangre y van para el área paracortical. Lo que tenemos que pensar es que uno va a estar acá, un linfocito T, por ejemplo, perdón, un linfocito B, en los folículos, y acá un linfocito T. Lo que ocurre es que ellos tienen que encontrarse como en ese medio, en el borde del folículo, ¿sí? Entonces, los linfocitos T, que antes expresaban mucho C6 y 7, porque recién ingresaron en el ganglio, los linfocitos B, que expresaban mucho CX6 y 5, cambian ese patrón, porque ahora los linfocitos T necesitan llegar más cerca del folículo. Y en el folículo teníamos células dendríticas foliculares que expresaban y producían CXL13. Entonces, los linfocitos T ahora tienen que disminuir C6 y 7 a aumentar CX6 y 5, como que para llegar más cerquita del folículo, para que se encuentre en el borde del folículo. Ahora, los linfocitos B tienen que salir del interior del folículo para llegar como en la superficie, en el borde. Entonces, disminuye la expresión de CXL5 y aumenta CCEJ7. Y ahí se encuentran como acá en el medio. ¿Entendiste? Sí, gracias. Bien, de nada. Bien, esa es la ontogenia B. ¿Sí? Ahora, estuvimos hablando de la gamma-globulinemia ligada al X y que se llama también inmunodeficiencia de Bruton, ¿sí? Pueden llegar a tomar tanto en oral cuanto en los choices, ¿sí? Como Bruton, como gamma-globulinemia o como gen de la BTK, y ahora veremos por qué. La gamma-globulinemia de Bruton, el gen que tenemos afectado es el gen de la BTK. Bien, y ese gen de la BTK lo que hace es que transduce señales de sobrevida para el pre-BCR, ¿sí? Me va a actuar en el estado pro-B para el pre-B. Sobrevida del pre-BCR. Y ahora acá que está la magia de entender todo el cuentito y lograr razonar. Primero, si tenemos ligada al ex, ¿me van a sufrir varones o mujeres? Hombres. Sufren Varón. los hombres. Bien. Ese es el primer punto. Ahora, lo que tenemos que saber es cómo van a estar los linfocitos B y los anticuerpos ahí, ¿sí? Pero les tiro algunos datos antes, también son súper preguntados. Esa afectación en el gen de la BTK, las manifestaciones clínicas se da entre 9 y 12 meses de vida. Bien, súper preguntado. Bien. Y ya veremos también las manifestaciones que son clínicas. Si tenemos una gamma-globulinemia, todo lo que es A antes de una palabra, ¿qué significa? ¿Significa que algo sí o algo no? Algo no. No, Que no. Entonces, si tenemos a gamma-globulinemia, ¿vamos a tener globulinas? No. no, no, Bien. Entonces, gen de la BTK del estadio pro-B para pre-B, sobrevida del BCR, no tenemos inmunoglobulinas. Pongo nulo mejor.
Bien, si no tenemos anticuerpos, y por eso fue súper importante hacer ese paso de ontogenia B. Si me afecta el gen de la BTK acá, ¿me va a afectar todo lo que está por arriba o todo lo que está por abajo? Por abajo. Trabajo, sí. Por abajo. Entonces, Por abajo. ¿vamos a tener centro germinal? No, No, ¿Vamos a tener folículos linfoides? tampoco. no. ¿Vamos a tener linfocitos B? Y sí, No. Sí, no. se habla Para de mí linfocitos que B. no. De maduro no. Claro, Pienso maduro que no. no. Maduro no. Sí, verdad. Bien, entonces tampoco Pero lo vamos a tener. y Maduro está abajo del BTK también. Claro, Ay, todo está abajo. A gamma globulinemia de bruto no vamos a tener nada. ¿Sí? Bien. Ahora, si no vamos a tener nada, eso van a entender mejor después cuando terminemos todo el seón parcial, pero vamos de a poco. Para razonar, siempre me gusta explicar y decirles que pongan, por ejemplo, todos los anticuerpos que tenemos por ahí pueden sacar las manifestaciones clínicas. Si no tenemos IgA, ¿dónde vimos que actuaba la IgA, por ejemplo? Mucosas. Las mucosas. Mucosas, que podría generar diarrea. Bien. La clase de hipersensibilidad veremos mejor, pero si no tenemos IgE, estamos más susceptibles a infecciones respiratorias, alergia, a todo eso. Entonces vamos a tener bronquitis, sinusitis. Bien. También va a tener todo lo que es afectado, todos los compromisos que sean a nivel de los anticuerpos en relación a la protección del sistema inmune. ¿Sí? Ahora, otra cosa que por eso les quise marcar. ¿Por qué piensan que de 9 a 12 meses de vida que vamos a tener las manifestaciones clínicas? Ah, y eso es clave, manifestación clínica, ¿sí? Y antes no. O los anticuerpos maternos. tendría los B2 para auxiliar, ¿no? En ese proceso, porque B1 y BZM estarían inmaduros, entonces no va a tener ninguna Bien. ayuda. El razonamiento es lo correcto, pero no es así. Porque acá no vamos a tener ningún, o sea, ni B1, ni B2, ni BZM. ¿Sí? O sea, ¿por qué no tenemos el BCG y no tenemos el receptor? No va a reconocer el antígeno, no va a generar respuesta inmune. Pero justamente como dijo Yurio, por los anticuerpos maternos, se supone que de 9 a 12 meses tenemos la amamentación. Entonces pasa anticuerpos por la leche materna. ¿Sí? Otra cosa, si no tenemos anticuerpos, ¿cómo es el tratamiento? O sea, ¿cómo debería ser? ¿Reemplazo? Sí, si no tenemos anticuerpos, necesitamos dar anticuerpos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es una inyección de algún anticuerpo. ¿Qué anticuerpo pensarían que sería más efectivo? IgG. IgG, IgM. Alguien dijo IgM. ¿Por qué IgG? ¿Por qué IgM? ¿Por qué podría ser la Yo, IgG? yo no lo dije, pero sería la más rápida, ¿no? ¿IgM o IgG? La M. Bien, correcto razonamiento, pero ¿cómo más rápido? O sea, si estamos administrando de manera intravenosa, ¿es una administración pasiva o es una generación de la inmunidad activa? Es pasivo. Pasiva. Pasivo, eso. ¿Va a tener el mismo pico de una infección natural? No. 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 Bien. Entonces, si tenemos una administración de IgG, ¿cuál es la vida media de la IgG? 21 días. 21 días. 21 días. Bien. Es por eso que hay un tratamiento intravenoso con la IgG.
¿sí? Porque justamente tenemos 21 días de vida media. Entonces, imagínate, por ejemplo, otro anticuerpo que tiene una vida media de 2-3 días. Una inyección a cada 2-3 días es demasiado. Entonces, la IgG lo que tenemos es justamente una administración una vez al mes. ¿Bien? Gaby, una ¿Sí? pregunta. ¿Podría ser también porque el IgG es más afín al antígeno que el IgM? Bueno, No, no va tanto por ahí, no. Es ok. solamente por la vida media. Yo también tengo una duda. Sería, perdón, por 9 meses y 12, porque por ahí la mamá deja de amamentarlo y ahí no recibe. Sí, el promedio. Obvio que hay gente más allá de eso que estamos viendo, Claro, inmunología, más allá de cuánto tiempo la madre lo amamenta a un nene. Hay gente que amamenta con 3, 4, 5, no sé cuántos años, pero un promedio es de 9 a 12 meses. Entonces se supone que hasta los 12 meses tenemos el anticuerpo materno. perfecto, gracias. Bien, de nada. Bien, esa fue la primera. Predominante de anticuerpo a gamma globulinemia ligada al X. Ahora tenemos una otra a gamma globulinemia, que es la a gamma globulinemia autosómica recesiva. Acá casi todo es igual que la de Bruton. La diferencia es que es autosómica recesiva y en ese caso tenemos mutaciones en distintos genes. Entonces vamos a tener una mutación a nivel de la cadena pesada, a nivel del heterodímero alfa y beta, a nivel de la cadena liviana sustituta y también a nivel de una proteína que se llama BLNK, que contribuyen con señal del BCR. Bien, entonces, si tenemos una mutación en la cadena pesada, o sea, directamente, no en el G-arreglo, sino que sería, por ejemplo, acá, directamente en la cadena pesada. Pongo así a gamma autosómica recesiva, ¿sí? Agar, solo para que sepan. Tenemos una mutación ahí. Tenemos una mutación acá. Tenemos una mutación en la cadena liviana sustituta. Y acá también en la señalización del BCR. ¿Vamos a tener algo que va a funcionar? No, No. No. Bien. Entonces, la autosómica recesiva, todo. La única cosa que es distinta es la mutación. Las mutaciones, ¿sí? Los restantes, todo igual Bruton. Bien. Entonces ya podemos ver que tenemos dos agamas globulinemias, ¿sí? Ligada al X y autosómica recesiva. Ahora tenemos algo no, una inmunodeficiencia que se llama síndrome de hiper IgM. Bien, el síndrome de hiper IgM lo que va a pasar es que tenemos mutaciones también en distintos lugares que son en CD40, ligando, en CD40 y a nivel de la enzima AID. Y les tiro un dato también que por ahí pueden llegar a preguntar. En CD40 y en AID es autosómica recesiva. A nivel de CD40 ligando, es ligada al X.
Entonces, síndrome de hiper-IgM tenemos mutación en 3 niveles. ¿Dónde teníamos CD40 y CD40 ligando? El linfocito T y las críticas. Bien, CD40 en todas las células presentadoras de antígenos profesionales y CD40 ligando en linfocitos T. Entonces vamos a tener alteración a nivel de las moléculas de coestimulación, ¿sí? Y la enzima AID, ¿qué hacía la enzima AID? Cambio de Permutación. formulación. Es un isotipo también. Cambio de Bien. sus- Hipermutación y cambio de isotipo teníamos la enzima AID. Bien. Gaby, pregunta, ¿qué hacía la aire? Porque siempre me confundo con ambas. La AIRE presentaba péptidos ajenos en el timo. Ah, ok, gracias. De nada. No colapsen, no sé si están tranquilos con esa clase, pero si no están, no colapsen porque les juro que todo eso les va a solucionar. Bien. Entonces, síndrome de hiper-IgM. De vuelta, tenemos siempre que pensar cómo están los anticuerpos y cómo están los linfocitos B. Si tenemos síndrome de hiper-IgM, ¿cómo va a estar la IgM? Aumentado. Entonces vamos a tener mucha IgM. Si tenemos una afectación de la enzima AID que hacía el cambio de isotipo y la hipermutación, ¿cómo vamos a tener la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina E? Baja. Bajas. Muy bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede hacer el cambio de isotipo y, y tampoco los anticuerpos generales van a tener una alta afinidad. Bien, justamente si no hay cambio de isotipo, solamente mantenemos el isotipo IgM, que es de la inmunoglobulina de superficie. Esa IgM está aumentada o normal, ¿sí? Por las dudas, si llegan a leer, puede estar normal también. Entonces, síndrome de hiper-IgM va a tener un compromiso general en el cambio de isotipo a hipermutación somática, porque cuando actúa a nivel de las moléculas de coestimulación, ya no tenemos la colaboración TB. Entonces, lo que va a pasar es afectar también la hipermutación somática y el cambio de isotipo. Ahora, si estamos acá con síndrome de hiper-IgM y acá, ¿cómo van a estar los linfocitos B? ¿Tenemos linfocitos B? Sí. Normal, aumentado, disminuido. Normales o aumentados. Bien, normales. ¿Sí? Porque, o sea, no me afecta el linfocito B. El linfocito B está acá. Me va a afectar lo que está abajo de la maduración. Pueden afectar la activación, pero no activar no significa no tener un linfocito B. Entonces, linfocito B, tanto el B1 cuanto B2 y BZM, normales. ¿Eso es igual o diferente de Bruton? Diferente. Bien. Distinto. Bien, y acá lo que pasa es que acá se diagnosticaba 9, ¿dónde puse? Acá, 9 a 12 meses de vida, acá también porque son iguales como les había comentado, y acá lo que va a pasar es que suele diagnosticar en el primer año de vida. Bien, no es mucho distinto de las otras, pero por las dudas les pongo así. El diagnóstico más o menos del primer año de vida. Bien. Ahora, sobre las manifestaciones clínicas. Tenemos que pensar tanto a nivel del anticuerpo, siempre que tengamos una disminución de anticuerpo, todas las manifestaciones o los síntomas posibles son similares, ¿bien? Entonces, a nivel de bronquitis, a nivel de diarreas, alteración en mucosa, todo es igual. Pero por ahí tenemos que pensar también en las afectaciones. Si no tenemos CD40 ni CD40 ligando, eso significa que vamos a tener menos moléculas de coestimulación, ¿sí?
Sí. ¿Y qué otro lugar, además de la ontogenia B, que víamos las moléculas de coestimulación? En la ¿Se acuerdan? Inflamación de T. Linfocitos T. Entonces, por ahí, ¿cómo piensan que va a estar a nivel de infecciones? ¿Normal? ¿Va a estar más susceptible? vulnerables. Más Sí, susceptible. Bien, justamente vamos a tener una disminución de la activación de los linfocitos TCD8 y eso me puede generar infecciones propias. Bien. Entonces tenemos síndrome mal absortivo, justamente por diarreas asociadas a algunos hongos, parásitos, también bacterias intracelulares, virus. Todo que piensen que puede afectar a nivel de linfocitos TC8 va a pasar. Bien. Ahora, vimos entonces que tenemos alteración en CD40, CD40 ligando. Me genera menor coestimulación, menor activación de linfocitos TCD8 e infecciones propias. Eso hablando de CD40, CD40 ligando. Bien, entonces tenemos que pensar en clínica. Pongo acá porque así después pueden razonar. Clínica. Todo que es clínica tiene que pensar a nivel de los anticuerpos y a nivel de la actuación en el gen. Entonces vimos que si afecta CD40, CD40 ligando, me disminuye TC8, me genera infecciones propias. Si no tenemos la enzima AID, de vuelta, ¿qué va a pasar? No hay permutación Variación somática, isotipo. no cambio de isotipo, alta EGM y Alta bajos IgM. IgA, GGG. Bien. Si tenemos alta IgM, cuando tenemos mucho anticuerpo, ¿qué puede ocurrir? Que sean Formación de autorreactivos. complejos. Inmunocomplejos, alguien dijo otra cosa que no escuché. ¿Esos anticuerpos en exceso son buenos? Que sean autorreactivos, dije. Puede generar autoinmunidad. De vuelta, no es común que pregunten clínica, pero les explico y les aclaro cómo tienen que razonar. Autoinmunidad, por ejemplo, contra los neutrófilos, de inmunidad de IgM, ¿no? Me generando neutropenia. Contra plaquetas, me generando púrpuras. Contra hepatocitos, me generando hepatitis. Todo lo que piensen que puede disminuir y destruir, ¿bien? Todos esos tratamientos que vimos hasta ahora son con gamas globulinas o IgG, ¿sí? Les aclaro por las dudas. Ahora, les comenté que las que eran dependientes de anticuerpo, predominantes de anticuerpo, teníamos 7, pero 4 que eran las importantes. Ya vimos la de Bruton, ya vimos la de autosómica excesiva, ya vimos hiper-IgM, ahora tenemos que ver la inmunodeficiencia común variable. Es la cuarta de las 7 de esas que son predominantes de anticuerpo. Común variable. La común variable, vamos a tener afectados ICOS y CD19. ¿Qué era ICOS? La molécula coestimulatoria para linfocito B. Bien, se unía al linfocito T con célula dendrítica y mediaban señales de estimulación de la expansión clonal. ¿Y CD19? Era parte del correceptor del linfocito B. Una pregunta, ¿ICOS no estaba también en linfocitos B? Sí, podría ser acá en lugar de las células dendríticas, Ah, ok. cuando se unen con linfocitos T.
Bien, entonces tenemos una afectación en ICOS, una afectación en CD40 ligando. Perdón, en CD19. Esa se puede razonar también, pero les explico primero y después les explico cómo razonar. Esa inmunodeficiencia común variable lo que me va a generar es una hipoagama globulinemia en por lo menos 2 isotipos. Pero siempre, siempre, siempre va a estar disminuida la IgG. ¿Lograrían razonar por qué? ¿Por qué me disminuiría IgG? Estaría afectada la colaboración TB. Bien, si no tenemos ICOS que me estimula la expansión clonal, por ejemplo, y que no me induce también la activación de linfocitos T, pongo acá también. Si tenemos una molécula de coestimulación de menos, ¿cómo estamos, linfocitos T? Disminuida. Bien. No es que están súper disminuidos, sino que un poquito, ¿bien? Ahora, además de que tenemos el coreceptor DCD del linfocito B, que es CD19. ¿Dónde vimos también que teníamos el coreceptor? O sea, en linfocitos B, sí o sí. Pero, ¿qué otra clase vimos que teníamos, que hablamos de coreceptor? ¿Salen ontogenia B? Mm, ¿Estuvimos hablando? ¿Sistema de complemento? Sistema de complemento. ¿Y qué hacía el sistema de complemento? Potenciaba la Potencial. respuesta. Potenciaba la respuesta B, justamente porque el coreceptor disminuye el umbral de activación. ¿Se acuerdan que teníamos los antígenos opsonizados por C3b y disminuía el umbral de activación de linfocitos B? No necesitaríamos tanto antígenos para activar linfocitos B, sino que por la coestimulación, perdón, por el C3b que aumentaba la potenciación, ya lo estimulábamos. Entonces, ¿cómo vamos a tener esa coestimulación, esa potenciación? Disminuida. Disminuida. Piensen siempre, tanto ahora para inmunodeficiencia como para hipersensibilidad, piensen en la palabra inmunodeficiencia, siempre una deficiencia. Bien. Si tenemos menos, en general, menos potenciación de linfocitos B, menos coestimulación de linfocitos T, ¿qué vamos a tener en general? Menos. ¿Qué cosa? Menos anticuerpos. Menos anticuerpos, ¿sí? O sea, menos ¿Por qué? colaboración, menos anticuerpos específicos, ¿bien? Por eso se ve una deficiencia en IgG. Sí. Por eso que la común variable es una hipoagamaglobulinemia, porque tenemos en general menos anticuerpos específicos, ¿sí? Si tenemos menos anticuerpos específicos, uno de esos siempre va a ser IgG. También porque IgG es lo que tenemos después del cambio de isotipo, también o por B1 o por BZM, que podrían producir otros anticuerpos, ¿sí? Pero en general, siempre IgG. Ahora, otras cosas que tienen que saber es que acá suelen diagnosticar en edades no pediátricas.
¿Eso es igual que las otras? No. ¿Cuál era la edad de las otras? En hermes. Pero Hasta un año. Bien, ¿cómo van a estar los linfocitos B? Los linfocitos B, sí, ¿cómo van a estar los linfocitos B? con baja Sí, afinidad. normales. Normales, con baja afinidad. ¿Qué piensan? Para mí baja afinidad por la deficiencia del correceptor, ¿no? Bien, los linfocitos B van a estar normales. ¿Por qué? Por eso que quise poner justamente esa palabra. La potenciación, el umbral antigénico va a estar cambiado, no la generación La de cantidad. todo eso. ¿Sí? Sino que por ahí, a veces en una infección o con la potenciación del sistema de complemento, esa potenciación va a estar disminuida. Eso significa que necesitaríamos más antígeno para activar linfocito B, pero están normales. ¿Bien? Tratamiento también anticuerpos IgG mensuales. Bien, entonces, de vuelta, tenemos las inmunodeficiencias de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. De la inmunidad adaptativa son predominantes de anticuerpos en un 70% y esas son las que estuve comentando que son 7, pero que solamente vemos 4. Y que justamente son gamma globulinemia ligada a la X-Bruton, autosómica excesiva, síndrome de hiper-IgM e inmunodeficiencia común variable. Todas esas, les aclaro para que no tengan dudas, son predominantes de anticuerpos. Ahora nos falta una de la inmunidad adaptativa, que son las combinadas. Bien, esa no entra en la clase de predominantes de anticuerpos. No son las 4 de las 7, sino que son una otra inmunodeficiencia. A ver qué pongo acá de otro color. Gaby, una duda. Sí, Lo anterior tenía dos isotipos que incluía siempre IgG. Y el eso. segundo isotipo sería como Kawasar. Sí, sí, sí. Oh, Bien, y la otra se llama inmunodeficiencia severa combinada. Después les voy a tirar datitos para que se acuerden de todo así. La severa combinada es la más difícil de memorizar porque se afectan muchos genes. Entonces se afectan la cadena gamma común, la cadena gamma común es una cadena común a receptores de algunas citoquinas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la interleuquina 2, estaba pensando, la interleuquina 2, la interleuquina 4, la interleuquina 15, eso no toman, pero para que logren entender. Me va a afectar también JAK3. JAK3 también es una tirosinquinasa que va a estar asociada justamente con la cadena gamma común. Me afecta ADA. ADA me va a afectar, me va a generar metabolitos tóxicos de linfocitos. Esas cosas les estoy comentando para que logren entender y no solo memorizar, sí, para que puedan hacer después un razonamiento general. Me afecta la cadena alfa de la interleuquina 7, Artemis, HAG1 y HAG2. Me afecta también
CMH, 2, ¿sí? Y receptor alfa de interleuquina 2. Todo eso me ve afectado en las severas combinadas. Pero Gaby, tenemos que saber de todo. Les juro que eso sí de memoria, les juro que no es tanto, ¿sí? Se pueden empezar a pensar en esos nombres raros, algo ya saben. Por ejemplo, cadena gamma común, receptor de las interleuquinas que estuvimos viendo. JAK3 junto con las cadenas gamma común. ADA, metabolito tóxico. Otra cadena de otra interleuquina, otra cadena de otra interleuquina, HAG1 y HAG2, CNH. En eso, lo que tienen que saber son algunas cositas. Por ejemplo, acá tienen todas las formas posibles. Entonces, podemos tener linfocitos T normales o nulos, perdón, nulos o disminuidos, linfocitos B nulos o disminuidos. Si van a ser iguales, entonces disminuidos o normales de linfocitos B, disminuido o normales de linfocitos T. Bien, eso todo es, tenemos muchas opciones, ¿sí? Me afecta a nivel celular, me afecta a nivel humoral, me afecta células de NK. ¿Qué manifestaciones podemos tener? Diarrea, síndromes de mala absorción, infecciones virales, infecciones bacterianas, infecciones mitóticas, mitóticas no, ay Dios, ¿y ahora? Micótica. Micóticas, bueno, de hongos, infecciones de parásitos, infecciones de todo, ¿sí? Y acá, el tratamiento es trasplante de médula ósea. Las otras vimos que era trasplante de médula ósea. No, ¿Qué era qué teníamos en las otras? Administración de gamoglobulina, inyección anticuerpos. de anticuerpos. Justamente, pero acá es todo feo. Afecta al linfocito T, afecta al linfocito B, infecciones de virus, bacterias, hongos, parásitos, síndromes de anticuerpos disminuidos, ¿sí? Por eso que tiene que hacer el trasplante de médula ósea, porque necesita combatir todas esas infecciones, ¿sí? Y es por eso que se verá combinada, ¿bien? Y nadie les va a preguntar por qué ocurre exactamente en cada una. ¿Sí? Ni nosotros aprendimos exactamente en la escuelita para qué sirve cada una. Bien, por ejemplo, la Artemis es una nucleasa que me va a actuar a nivel de los fragmentos génicos en el arreglo de las cadenas. Eso no tienen que saber, ¿sí? Pero los nombrecitos sí tienen que saber, ¿bien? Y que afecta al linfocito T, linfocito B. Pueden tener infecciones de todos los microorganismos y el tratamiento es con el trasplante de médula ósea. Bien, ¿dudas con esa? No, Ahora les voy a explicar algo sencillito para que se acuerden exactamente. Vimos que teníamos las inmunodeficiencias combinadas, ¿sí? Ahora, clave. ¿Cuántas agamas globulinemias tenemos? 2, Tenemos 2 agamas globulinemias. Bien. Una que es de Bruton, ligada al X, y otra que es autosómica recesiva. Son casi iguales, ¿bien? Otra cosa que tenemos es una síndrome de hiper-IgM. Si tenemos mucho de una cosa, podríamos suponer que vamos a tener poco de otros isotipos. Bien, porque tenemos mucho de un isotipo y poco de los otros.
Otra cosa que tenemos, además de las gamaglobulinemias del síndrome de hiper-IgM, es una inmunodeficiencia común variable. Y si significa que es variable, me va a variar en dos anticuerpos. Uno es IgG y el otro es cualquier una. Y por último tenemos las severas combinadas. Si son combinadas, tenemos muchas mutaciones. Entonces, de vuelta, para quedar sencillo, dos gamma-globulинemias, una de Bruton, una autosómica recesiva. Si es la gamma-globulinemia no tengo anticuerpo, ningún anticuerpo. Una síndrome de hiper-IgM, si tengo hiper de algo, tengo hipo de los otros anticuerpos. Común variable me varía en dos anticuerpos. Una es IgG siempre y la otra puede ser cualquier una. Y las severas combinadas son esos muchísimos nombres porque son combinadas. ¿Quedó claro? Sí. Sí, ¿Qué les pareció? Sencillo, ¿no? O sea, mucha información, pero fácil de interpretar, ¿no? sí. O están mareados, colapsados, nerviosos y preocupados. No, sí, tipo, más que el repaso de lo que ya vimos. Sí. Bien, eso todo es de la inmunidad adaptativa. Bien, Gaby, sí. solo una pregunta. ¿En el tratamiento del Bruton puede ser por IgM también? No, siempre es IgG. O sea, puede ser que tenga algún caso que sea IgM, pero en general es IgG justamente por la vida media. Ah, ok. Gracias. De nada. Yo tengo una consulta. ¿Sí? En la común variable que tenés siempre disminuida IgG y después alguna otra inmunoglobulina, digamos, siempre son dos, no pueden ser más de dos. Puede ser más de dos, al menos en dos. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bien. Eso también después que logran entender bien, pueden usar ese cuadrito. Ah, claro, ese cuadro no es mío, no fui yo que hice. De vuelta, igual como el apunte que les mandé de las vacunas de COVID, nadie sabe quién lo hizo, nunca encontramos nombres. Desde cuando yo cursé, existe ese cuadro y nos pasan nuestros ayudantes. Entonces, les aclaro que no es mío, ¿sí? Entonces, después que logran entender, pueden utilizarlo, ¿sí? Pueden completar ahí. Todo acá llegan con inmunodeficiencia, ¿sí? Con ese cuadro, completándolo, obviamente. Entonces, todo eso que vimos era de inmunidad adaptativa. Estamos en primaria, ¿sí? Todo que está en azul es primaria, como ven acá después. Ahora lo que tenemos es a nivel de la inmunidad innata. A ver si puse acá. De la inmunidad innata tenemos deficiencia o del fagocito o del sistema de complemento. ¿Sí? Entonces, deficiencia de fagocitos, tenemos una alteración número, migración o función. Bien, entonces tenemos de la inmunidad innata deficiencia en fagocitos o deficiencia en sistema de complemento. Y en el fagocitos tenemos a nivel de número, migración o función. Bien, entonces pongo acá innata. Tenemos fagocitos. Pongo primero complemento. Complemento. Y tenemos fagocitos. Esos fagocitos podemos tener una inmunodeficiencia
a nivel... ¿Cuáles son las células fagocíticas que me estaban contando antes? Neutrófilos, macrófagos. Bien. A nivel del número. A nivel del número, lo que vamos a tener son neutropenias. ¿Sí? Entonces tenemos 2 neutropenias. Que es una disminución de neutrófilos. Y esa neutropenia puede ser una neutropenia cíclica y una neutropenia grave. Ah, qué feo eso. Grave. Bien, entonces tenemos la cíclica y la congénita grave. La congénita grave, como el propio nombre lo dice, es una enfermedad congénita, ¿sí? Va a ser una enfermedad genética en que van a causar mutaciones en muchos genes, ¿sí? Que no tienen que saber porque tienen nombres raros. Por ejemplo, les dejo uno, HAX1. No tienen que saber eso, ¿bien? Pero lo que tienen que saber es que esa enfermedad en el número de neutrófilos que es congénita grave es una enfermedad genética y que me van a afectar la producción de neutrófilos. Vamos a tener una inhibición en la síntesis de neutrófilos en la médula ósea. Bien, entonces no vamos a tener neutrófilos maduros y los pacientes van a padecer de enfermedades principalmente bacterianas, ¿sí? Por eso que siempre aclaramos desde el primer parcial, sepan qué célula actúa para qué microorganismo, ¿sí? Bien, y el tratamiento, lo que pasa, se trata con trasplante de médula ósea o también administrando un factor de crecimiento de colonias, ¿sí? De eso, esas dos casi no preguntan, ¿sí? Creo que tiene re pocas preguntas de eso, pero les explico para que tengan todo. Ahora, la neutropenia cíclica, lo que tenemos es una enfermedad autosómica dominante, y esa sí tienen que saber el gen, que es el gen que se llama ELA2. Me va a afectar la elastasa de los neutrófilos. Entonces, los neutrófilos van a tener una neutropenia cíclica a cada 21 días. Entonces, de 21 días en 21 días, vamos a tener una disminución de los neutrófilos. ¿Sí? Ahora, esa sí tienen que saber que me afecta la elastasa, que es una neutropenia cíclica de 21 días, y tienen que saber también que me va a cursar con fiebre, sinusitis, y por ahí también faringitis, otitis, ¿sí? Bien, acá lo que no van a tener, porque van a tener una afectación en la elastasa, es que no tienen la primera línea de defensa. Bien, entonces tenemos inmunodeficiencias de la inmunidad innata en relación a los fagocitos. Números, tenemos neutropenias que pueden ser congénitas graves o cíclica. La congénita grave es genética, inhibe la síntesis de neutrófilos en la médula ósea, la maduración de neutrófilos en médula ósea. Y tenemos la cíclica, que tenemos una afectación en la elastasa de los neutrófilos, en donde vamos a tener una neutropenia a cada 21 días.
Bien, nos vamos a tener la primera línea de defensa. Bien. Ahora, defectos, y esa sí es una de las más tomadas, de innatas, ¿sí? En la migración. Gaby, Defectos en la migración vamos a tener por LAD 1, LAD 2 y LAD 3. Esas LAD son deficiencias de adhesión leucocitaria, ¿sí? Entonces, deficiencia de adhesión leucocitaria. Y pueden ser de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3. Todas me afectan la migración, ¿sí? Pero cada una me va a afectar un paso de la extravasación leucocitaria. Bien, entonces, por ejemplo, lo que vamos a tener es que la LAD1 y la 3 me afectan la adhesión estable. Y la 2 me afecta el rolling. Ahora, esas sí o sí también tienen que saber qué enzimas me afectan, ¿bien? Entonces, en la deficiencia de la adhesión leucocitaria 1, que me afecta siempre la migración y también la adhesión estable, me afecta porque tenemos mutación en la beta 2 integrina. Bien, entonces me afecta la beta 2 integrina. Si las integrinas se unían con las superfamilias de las inmunoglobulinas, y lo que pasa es justamente vamos a tener un problema, ¿sí? En la adherencia estable. La 2 vamos a tener una afectación en la fucosil transferasa. Bien, que me va a afectar las selectinas y sialomucinas, afectando el rolling, ¿sí? Y la 3 en HAPI 1, que es la que activaría integrinas. Acá me afecta sialomucina. Bien, afecta las sialomucinas porque me van a afectar a nivel estructural motivos que reconocen selectinas. Entonces, las selectinas reconocen sialomucinas. Es feo, pero van a ver que eso es de memoria. Son defectos en la inmunidad innata a nivel de la migración. Adhesión leucocitaria 1, 2 y 3. La 1 y la 3 me afectan la adherencia estable y la 2 el rolling. ¿Por qué? Porque cada una me va a afectar a nivel de una de las moléculas de adhesión. ¿Quedó claro? Sí, sí. ¿Alguna duda? No. Bien. Y por último, en los fagocitos tenemos en relación a la función. Y esa es súper tomada, súper importante y no es tan difícil. Función de los fagocitos. Acá es la que conocemos como enfermedad granulomatosa crónica. Súper tomado en oral, ¿sí? La enfermedad granulomatosa crónica, lo que pasa es que vamos a tener mutación en dos genes que son, o sea, en general son en 4 genes, pero uno que sí o sí tienen que saber que es el gen GP91. Bien, también tenemos el P22, 47, 67.
pero el más importante es el GP91. ¿Por qué? Porque todos esos genes me afectan componentes de NADPH oxidasa. ¿Sí? ¿Qué hacía la NADPH oxidasa? Generaba especies reactivas de oxígeno. Bien, entonces la enfermedad granulomatosa crónica, que es una inmunodeficiencia de la inmunidad innata, de la función de los fagocitos, tenemos mutaciones en componentes de la NADPH oxidasa, por ejemplo, el GP91, que es uno de los más importantes porque tiene un 60% ligado al X, y eso nos hace entender que afectan los varones, ¿sí? O sea, tenemos una mujer portadora, ¿sí? Pero me afectaría a los varones. Ahora, otro concepto que necesitan saber acá es el concepto de mosaicismo. ¿Por qué mosaicismo? Porque tenemos en la mujer 2X, ¿sí? Y podría tener un neutrófilo afectado acá y un neutrófilo no afectado acá, ¿sí? Entonces, en el mosaicismo, el fenómeno de mosaicismo significa que la mujer puede ser portadora, pero uno de esos cromosomas, uno de esos X, lo que va a hacer es que me van a producir las especies activas de oxígenos normalmente. Bien. Em, Acá también lo que pueden, no sé si llegarían a preguntar, pero es que me va a generar granulomas, porque eso lo dejamos más que nada para pato, porque los granulomas van a intentar contener la infección. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener el frecuente desarrollo de esos granulomas, ¿bien? Porque los neutrófilos van a llegar al foco infeccioso, no van a lograr contener la infección porque no van a tener las especies reactivas de oxígenos. ¿Bien? Y la técnica que se utiliza, que después les volveré a explicar cuando haga otra clase de técnicas, es la NitroBlue tetrasodium. ¿Sí? Es un colorante como una agua oxigenada. Lo que va a hacer es colorir la NADPH, va a colorir el neutrófilo, las especies reactivas de oxígeno, si son funcionantes o no. Eso lo explico mejor después, pero tengan en cuenta que es el NitroBlue tetrasodium. Entonces, enfermedad de granulomatosa crónica me afecta los componentes de la NADPH oxidasa, me afectando directamente los neutrófilos, ¿bien? Por el fenómeno de mosaicismo no tenemos una enfermedad, las mujeres enfermas, sino que son portadoras, ¿sí? Otras cosas para que tengan en cuenta, por ejemplo, es que si tenemos un porcentaje de 10% de neutrófilos funcionantes, ya no vamos a tener síntomas, ¿sí? Entonces, si 10% es funcionante, esos neutrófilos van a producir, van a estar funcionantes de alguna manera. Hay muchas explicaciones para eso, pero solo les quiero tirar ese dato, ¿sí? Que con 10% de neutrófilos funcionantes no se observan los síntomas. ¿Bien? ¿Tranqui? ¿Alguna duda? Pero en este caso solo las portadoras podrían tener los 10%, ¿no? Sí. Ah, ok. Y por último, inmunodeficiencias a nivel del complemento, tenemos las que les comenté una vez, entre C1 y C4, y las que son entre C5 y C9. ¿Se acuerdan qué les dice algunas veces sobre C1 y C4? ¿Qué generaban? Las convertasas.
También, pero otra cosa. Y son las que opsonizan. Opsonización. Y También. anafilaxia. También algo que les comenté en la clase de técnicas, más específicamente en inmunodifusión radial. Las inmunodeficiencias en C1 y C4 me van a generar infecciones bacterianas y autoinmunidad. ¿Por qué? Porque se acuerda que tenemos complejos inmunes y pueden generar depósitos de complejos inmunes porque no vamos a tener depuración. Disminuye la depuración y eso me aumentan los depósitos. ¿Se acuerdan de eso? Que C1 Sí. C4 formaban los Ahora complejos sí. inmunes. Bien. Y C5 a C9 formaba el CAN. Citotoxicidad. ¿Para qué bacterias? ¿Se acuerdan? Neisseria. Bien. Bien, bien. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bueno, ahora no. Bien. A ver, casi todas esas manifestaciones, todas esas inmunodeficiencias son encontradas casi todas por citometría de flujo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en las LAD, que son las moléculas de adhesión, podemos pensar en citometría de flujo. Nunca vi ninguna pregunta, creo, pero me acuerdo que en el cuatrimestre pasado, el año pasado, un alumno me preguntó cómo se encontraba esas moléculas de adhesión y es por citometría de flujo. ¿Sí? Ahora, niveles de anticuerpos IgM, IgG, IgA, ya saben, inmunodifusión radial, ELISA, ¿sí? Y en general casi todas también citometría. Todo eso que vimos es inmunidad innata y adaptativa primaria, ¿bien? Que son monogénicas, genéticas, ¿bien? Ahora, algo muy breve que les voy a comentar de la secundaria. Ok. ¿Son ambientales o genéticas? Ambientales. Son ambientales. Por ejemplo, HIV. Bien, lo que va a pasar en HIV es que vamos a tener una afectación, una infección a nivel de linfocitos TC4, macrófagos y célula dendrítica. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que no vamos a tener ni los anticuerpos neutralizantes, también porque son virus que van a estar siempre replicando, ¿sí? Tienen una alta tasa de replicación, entonces es difícil generar los anticuerpos protectivos neutralizantes para eso, ¿sí? Otra cosa es que cada célula infectada va a tener un genotipo, un gen distinto, ¿sí? Y son inmunodeficiencias secundarias justamente porque son ambientales, ¿sí? No son como las primarias que son genéticas. Incluso vimos en un choice que no sé si se acuerdan que preguntaban algo de tercer punto. ¿Cuál fue el tercer punto? Que tienen alta variabilidad genética y cada célula infectada va a tener un genoma infectante distinto. Por eso que no generamos anticuerpos neutralizantes que sirvan para HIV. Bien. Ahora, no sé si se acuerdan que teníamos una pregunta en el cuatrimestre pasado que decía algo sobre una madre no infectada si el hijo, el nene, generaría clones contra HIV. ¿Qué me dicen?
Sí, genera. ¿Por qué? Porque los clones no son heredables, si el repertorio no se hereda. Entonces, algo de HIV, por ejemplo, puede infectar de manera sexual, puede infectar accidental, por jeringas, sí, por jeringas. Entonces, lo que va a pasar acá es que vamos a tener una destrucción del sistema inmune, ¿sí? Vamos a tener un aumento de la carga viral y una gran destrucción de los linfocitos TC4, ¿sí? Es el principal blanco son los linfocitos TC4, ¿bien? Pero también los macrófagos y las células dendríticas. HIV, otra cosa que tienen que saber es que tienen reservorios, ¿sí? Y esos reservorios también son los macrófagos, ¿sí? Que van a atrapar ahí ese microorganismo, ¿bien? Los linfocitos TC4, naive, linfocitos TC4 de memoria. Básicamente HIV es ese, ¿bien? Es eso, también son virus, entonces me activan las células de NK, me activa el interferón gamma, me activan las células dendríticas plasmocitoides, pueden activar linfocitos TC8. Ah, incluso eso en los gráficos de dot plot, a veces lo ponen como así, ponen CD8, CD4, o de otro color. Y ahí ponen que tenemos muchos TC8, poco TC4. Eso podría ser HIV o en general ponen como SIDA, porque la relación normal que tenemos es 2 CD4 para 1 C8. Si tenemos una alteración invertida, podría ser por una depresión de los linfocitos TC4 en SIDA. ¿Bien? ¿Entendieron todo eso? Sí. Sí, sí. ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¿La cabeza? Explotando. ¿Hacemos por lo menos unos 5 choices, les parece? Sí. Sí, para mí sí. Bien. Entonces, la inmunodeficiencia común variable y el síndrome de hiper-IgM comparten como propiedad. Primero, antes de leer, común variable. ¿Qué era? ¿Cuál era la reglita? Común variable. Variaba, variaba Muchas votaciones. Bien, variable en... Eran varios inmunoglobulinas alteradas, tipo mínimo 2. Bien, Y la IgG seguro. bien. Variable en por lo menos 2 y una de esas era sí o sí la IgG. Y síndrome de hiper-IgM, si tenemos hiper de algo, ¿cómo van a estar los otros dos tipos? Bajos. Bajos. Bajo y es en general. Bien, otra cosa para hacer ese repaso tenemos a gamma globulinemia ligada a la X, que es Bruton, a gamma globulinemia autosómica excesiva y síndrome de hiper-IgM, edades pediátricas. La 4 común variable es variable tanto en isotipos, ay Dios, tanto en isotipos cuanto en edades, ¿sí? Como para que puedan entender. Entonces es la única que se manifiesta en edades no pediátricas, ¿bien? Entonces, la hemodeficiencia común variable y síndrome de hiper-IgM comparten como propiedad A. Los pacientes presentan bajos niveles o ausentes de anticuerpos IgG. B. La presentación clínica suele plantearse en el transcurso del primer año de vida. C. Ambas pueden presentar a consecuencia de mutaciones en el BCI. D. Ambas originan mutaciones que afectan CD40. ¿Dónde me afectaba CD40?
Hiper-IgM. Bien, hiper-IgM comparte con la común variable. No, No. no, Hiper-IgM que me afectaba CD40 ligando y la enzima AID. Hiper-IgM. Me afectaba el BCR. Acá tenemos síndrome hiper-IgM. Acá tenemos el BCR. ¿Me afecta el BCR? No. No. no, La presentación clínica suele plantearse en el transcurso del primer año de vida. no. El común No. variable no. La variable no. Bien, la variable es más o menos el primer año de vida y la común y la... ¿Sabes que me confundí? Al revés. Sí. Primer año de vida es la síndrome hiper-IgM y la... Ah, estamos hablando de la común variable. Sí, sí. Edades no pediátricas. Me confundí con la primera. Sí, la común variable se da en edades no pediátricas. Bien. La A. No cambia mucho las preguntas de inmunodeficiencias. Entonces, es practicar. Practicar para memorizar en dónde va a estar cada una de los componentes, cada una de las clínicas, cada una de las edades, ¿sí? Bien. Mutación en cuál de los siguientes genes no se asocian al desarrollo de inmunodeficiencia combinada severa. Combinada, ¿se acuerdan? Combinaba todo. La B. Yo pondría la B también. Yo también. Bien, justamente es la B porque es la que afecta a la cadena pesada. La que afectaba a la cadena pesada, la cadena liviana de el BCI era la autosómica excesiva. Es importante que tengan en cuenta para que no confundan cadena pesada con cadena liviana, perdón, con cadena liviana con las común variables que me afectan cadena gamma común, ¿sí? Por las dudas. En relación a Bruton, puede cursar con niveles normales de linfocitos B en sangre periférica. B. Los pacientes con enfermedad de Bruton no muestran compromiso en su capacidad de enfrentar infecciones por bacterias capsuladas. C. Cursan con niveles normales de anticuerpos IgA y IgM. Les dejo que piensen. Puede ser la D. Para mí La la D D yo también. pondría. D. De dedo. Sí. Sí. Sí, Puede cursar con niveles normales. ¿Se acuerdan cómo llamaba la deficiencia de Bruton? A gamma. gamma. ¿Va a tener niveles normales de linfocitos o de anticuerpos? No, No. Los pacientes con Bruton no muestran compromisos con bacterias capsuladas. ¿Qué anticuerpos teníamos para bacterias capsuladas? B1 y IgG. BZM, ¿sí? Cuidado Ah, para qué no anticuerpo. pensar, perdón, cuidado para no pensar que Bruton no afecta a B1 y BZM, ¿sí? Todo que afecta el BCR afecta a B1 y BZM, ¿sí? Entonces también van a tener compromiso en la capacidad. Y no van a cursar con niveles normales de ningún anticuerpo. La D. Mutaciones en cuál de los siguientes genes no se asocian al síndrome de hiper-IgM. la C. Las- ¿ICOS? ¿Dónde estaban?
La común variable. La común, Bien. claro. En relación a las siguientes asociaciones. A. Enfermedad de Bruton, acumulación de linfocitos B transicional en el vaso. B. Síndrome hiper-IgM, defecto en la ontogenia B. C. Mutaciones en HAG1 y 2, inmunodeficiencia severa combinada. D. Asociaciones. Todas son incorrectas. La C. Sí, la sé. Bruton, ¿acumula algo en el B transicional 1? A veces ni llega, ¿no? No. Síndrome hiper-IgM, defectos en la ontogenia. ¿Dónde es el defecto en síndrome hiper-IgM? En las En la moléculas hipermutación. costimulatorias y en la enzima I. Bien, y eso es en activación, no es más en ontogenia, ¿sí? C, HAG1, inmunodeficiencia combinada con muchas mutaciones. Bien. En relación a inmunodeficiencias primarias, presentan una mayor frecuencia poblacional respecto a secundarias. B, sus principales manifestaciones se relacionan con infecciones que suelen afectar un único órgano o localización tisular. C, suelen ser diagnosticadas en el primer mes de vida. D, suelen ser producidas por mutaciones que afectan un gen particular. La D. De dedos. B. Presentan una mayor frecuencia poblacional. ¿Cuál era la frecuencia? 0,01%. Bien. Y las secundarias, alta frecuencia. B, sus principales manifestaciones afectan un único órgano o localización. No. Vimos que No. afectaba a nivel respiratorio, bronquial, mucosas intestinales, ¿sí? Puede ser un único gen, suelen ser monogénicas, pero no un único órgano. Suelen ser diagnosticadas en el primer mes de vida. No. Mucha atención con No. mes, con primer trimestre, con segundo trimestre, ¿sí? Con todo eso, porque por ahí pensamos, bueno, segundo trimestre, 3 meses, no, segundo trimestre, tipo 6 meses. Bien, entonces cuidado con las trampas de inmunodeficiencia, son esas, ¿sí? Son esas cositas ahí. Y sí, suelen ser monogénicas, un único gen particular. Y vamos con la última de la inmunidad innata. Las deficiencias de adhesión leucocitaria tipo 1 y 2 se difieren en la de 2 se encuentra afectado el Howling, la de 1 afecta la migración, la de 2 pero no 1 afecta selectina y de la de 1 pero no 2 se asocian mutaciones en la superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿En qué difieren? ¿Sí? ¿Dónde vimos que teníamos la de 1? ¿Afectaba qué cosa? Adhesión estable. Adhesión estable. Y Howling, ya les conté. Y la 2, el Howling. Bien. Entonces vamos con la D. La de 1, pero no 2 se asocia a mutación en superfamilia de inmunoglobulinas. ¿Inmunoglobulinas era Howling o adhesión estable? Adhesión. Adhesión estable. Estable. 1. Y 2, Howling. L-selectina, Howling o adhesión estable. Howling. L-selectina, Howling. Howling. La de 2, Howling, pero no la de 1, ¿bien? Entonces, la D es correcta, la C es correcta, ¿sí? Eso pasa,
pero está preguntando en qué difieren, ¿bien? Solo la D2 se encuentra afectada a la migración de los neutrófilos. ¿Se acuerdan? Todas se afectan los neutrófilos. Esa pregunta, ese choice a mí me parece un poco confuso en general, ¿sí? Pero, ¿cuál pondría entonces? La La B. ¿Cuál? La A. La A, ¿no? Sí, la A, porque, o sea, sí, la la única cosa, la única no, pero lo que van a diferir es que la D2 afecte el honing. Acá, que la D1 afecte mutaciones en la superfamilia de inmunoglobulinas o la D2 no afecte, eso es correcto. Sí. Eso también es correcto. La B es totalmente incorrecta. Y la A es lo que va a diferir, porque una me va a afectar el holding y otra la adhesión. Igual, esta pregunta es súper fea de entender, pero es eso. ¿Vieron cómo no son preguntas difíciles, sino que tienen que entender los detalles? Sí. ¿Alguna duda? No. ¿Qué les No. pareció esa clase? Hay que rever unas 3 veces para... dolorida. Sí, sí, por ahí. Pero no es tan difícil, ¿no? No, no lo es. No, no es difícil. Bien, chicos, si no tienen dudas, son libres, descansen, aprovechen el aprovechen el viernes, hoy es viernes, ¿no? Sí, el viernes, el sábado, tomen un tiempo para descansar, estudien un poquito, pero aprovechen, ¿sí? Y si tienen dudas, me pueden mandar por WhatsApp.